Bueno, hoy, en esta noche, vamos a estar tocando las festividades del Padre Celestial. Vamos a estar hablando sobre Pesach y panes sin levadura. ¿Qué profético o qué evangelístico, o sea, qué contexto tiene esto? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Restaurando el Diseño Profético. ¿Por qué? Porque este programa acaba de comenzar. Bueno, familia, muchas bendiciones. Este quien te habla, su hermano en el Mesías, Caleb Rodríguez Robles. Hoy vamos a estar comenzando oficialmente lo que es el hablar sobre la fiesta del Padre Celestial. Esta es la serie Citas Proféticas, parte 2. La primera parte usted la puede conseguir en nuestro canal de YouTube, Restaurando el Diseño Profético. eh, Estuvimos dando una clase. La primera clase era, el tema era, les voy a decir rapidito, el tema era Tevilá, un ritual de purificación. Esa era la parte número 1, que eso fue hace 5 días. Pero hoy vamos a estar hablando respecto a las fiestas del Padre Celestial. Oficialmente son 57 slides, pero no se preocupe, amado. Vamos a fluir en el Rúa, en el Espíritu de Santidad. Bueno, vamos a estar hablando sobre varias cositas muy interesantes, entre ellas, comenzando esta segunda parte con la restauración de la adoración verdadera en las fiestas de primavera. O sea, ¿qué conlleva esa restauración de la adoración verdadera en las fiestas del Padre Celestial? ¿Qué significa lo que es adorar desde un punto de vista hebreo? ¿Ok? Así que vamos a estar aquí comenzando. Me voy a poner aquí. Estoy tratando de ponerme. ¿Ok? Yo creo que ahí estamos bien. Ok. Bueno, cada una de estas festividades nos guía, es una guía en un proceso de purificación espiritual. De la obediencia, Pesach, a la pureza, panes sin levadura, a la entrega total, primicias, y finalmente a una adoración guiada por el Espíritu de Santidad que representa Shavuot. Y en este estudio exploraremos cómo estas fiestas nos enseñan a adorar a Dios en espíritu y en verdad, regresando al diseño original que Él estableció. Vamos a estar tocando ciertos puntos importantes acerca de estas festividades que, según el judío, lo hace hoy a la puesta del sol, mientras lo que es el calendario caraíta lo hace mañana a la puesta del sol, que ese, ¿verdad? Lo vamos a celebrar mañana a la puesta del sol, domingo 13 para 14. Entonces, pero lo importante de esto es enfocarnos en lo más importante, en lo profético de las fiestas, que representa, cómo se conecta, cómo se va a implementar en lo que es esa liberación espiritual que estamos dando una serie cada miércoles. Vamos a estar continuando a hacer una serie sobre el conteo del Omen y lo vamos a conectar con la liberación espiritual. Bueno, vamos a seguir. Aquí podemos ver
que estuvimos hablando en esa primera clase sobre la purificación, pero quiero darte algunos versículos. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí en este salmo está hablando en el contexto cuando David pecó. O sea, cuando David metió las patas, como decimos aquí en Puerto Rico, y dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, en otras palabras, líbrame, purifica. Ezequiel 36:25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eh, Esto lo estuvimos hablando, lo vamos a estar tocando en la medida de la serie eh, sobre la liberación espiritual. Así que aquí hay una frase importante: Dios no te limpia para avergonzarte, sino que Dios te limpia para usarte con un propósito divino, porque el Padre te llamó, amén, para un propósito. El Padre te llamó para que puedas aceptar su llamado. O sea que podemos ver aquí Isaías 1:18, venid luego, dice Adonai, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí podemos ver algo sumamente interesante, y es que solo el que permite ser purificado puede reflejar la gloria del que lo limpia. ¿Y quién nos limpia a nosotros? El que nos limpia a nosotros es el Padre Celestial. Cuando nosotros comenzamos a sumergirnos en las aguas, no es que el agua te limpie en sí, sino que el agua, escuche bien, el agua, cuando tú entras a las aguas, es como si tú te hubieses limpiado, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte en dejarnos limpiar por el Padre Celestial. Amén. ¿Cuánto me están entendiendo y cuánto me están comprendiendo? Así que todas las personas que vayan a ver este video y que nos esté escuchando, debemos de dejarnos purificar. Debemos de comenzar a ser limpiados. Entonces, aquí sobre la liberación, dice, claman los justos y Adonai oye y los libra de todas sus angustias. Si tú te metes en tu cabeza que las angustias, Dios ese es el que las va a librar, automáticamente tu actitud va a cambiar. Porque tenemos que recordar que Yeshua vino a proclamar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. O sea, dice, el Espíritu de Adonai está sobre mí, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces, Yeshua está citando Isaías 61, 1 al 2. La verdadera libertad no es salir de Egipto, es que Egipto salga de ti. Egipto tiene que salir de ti. Tenemos que salir de Egipto y tenemos que comenzar a andar en el diseño que Dios estableció. Tenemos que dejar el sincretismo religioso y abrazar lo que Dios nos mandó a hacer. Pero mira qué interesante esto. Dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Adonai hará hoy con vosotros. Aquí la palabra salvación es Yeshua. Yeshua
significa salvación. Dice que Adonai hará hoy con vosotros, Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Salmo 18:19, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. O sea que fuiste creado para libertad, fuiste creado para que puedas entender que existe un Dios soberano, para que puedas entender que cuando tú comienzas a aceptar al Mesías, tú comienzas a ser libre. Yo no sé si tú me estás entendiendo en esta hora. Entonces, cuando tú comienzas a ser liberado en el Mesías, se mueve algo sobrenatural en tu vida. Tu vida comienza a cambiar. Wow, estoy fluyendo, estoy fluyendo. Pero vemos algo. Aquí dice, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Pero fuiste creado para la libertad, no para la esclavitud del miedo, no para la esclavitud del pecado o no para la esclavitud del pasado. Pero ¿qué pasa? Que hay una adoración. Yo no sé si tú puedes adorar al que vive y reina con poder en esta hora. En esta hora estamos entrando en tiempo profético. Estamos entrando en su tiempo. Pero mira lo que dice la Biblia. Juan 4:23 al 24. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Hermano, miren esto. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Elohim es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero miren lo que dice el Salmo 95:6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Adonai, nuestro Hacedor. O sea que la verdadera adoración no solo se expresa en la quietud, sino también en la alegría y el gozo de celebrar las fiestas del Eterno. O sea, vamos a ver más adelante que la adoración no es solamente cantar alabanza. Vamos a ver que la adoración es obediencia al Padre. Y esto lo vamos a ver. Así que no se me puede ir. Pero miren esto. En el pensamiento hebreo, adorar es igual a obedecer. En hebreo, el verbo abad se usa tanto para servir como para adorar. No hay una separación entre adoración y servicio obediente. De hecho, en textos como Éxodo 3:12 dice, cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Elohim en este monte. Deuteronomio 10:12, ahora Israel, ¿qué pide Adonai tu Elohim de ti? Sino que le sirvas a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea que aquí el servicio, adoración, está claramente conectado con obedecer los mandamientos. Pero vemos algo interesante acá, que la palabra adorar en hebreo, miren esto, el significado de la palabra adoración lo estoy sacando de messianictorah.com. Son nueve slides, no se preocupe, voy a estar dando aquí en el hebreo que hay dos palabras en hebreo, istahaba y sagat. La palabra hebrea istahaba significa inclinarse, prosternarse, postrarse, rendir homenaje, arrodillarse, adorar. Y la palabra viene de Shah, que significa encorvarse, inclinarse, doblarse, bajar la cabeza, estar humillado. Entonces aquí aparece la palabra istahaba en Génesis 24:26, Éxodo 4:31, Éxodo 24:1. ¿Ve? Esa es lo que es esa palabra. Pero más adelante podemos profundizar un poquito más sobre
esta palabra, pero en la descripción le voy a dejar el PDF para que usted lo lea. Pero vemos que algo que me llama mucho la atención aquí es que esta palabra adoración tiene que ver con obedecer, con obediencia al Padre. Entonces, para no crear confusión, la palabra servir también es abad. Entonces, cuando nosotros comenzamos a adorar, estamos seguros de que nosotros guardamos los mandamientos. Ok. La pregunta es, ¿por qué adorar es guardar los mandamientos? Le voy a decir el por qué. Porque la obediencia es la mayor expresión de amor. La Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque los mandamientos revelan el carácter de Dios y porque en el antiguo y nuevo pacto adoración siempre implicaba obediencia. ¿Por qué? Porque Abraham adoró cuando obedeció. Génesis 22:5. Porque Israel adoraba cuando se consagraba a la ley. Éxodo 24:7-8. Y porque Jesús adoró perfectamente al Padre viviendo sin pecado, cumpliendo la Torah. Entonces, sin obediencia, la adoración es vacía. Dice, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Ay, ay, ay. Isaías 29:13, Mateo 15:8. Porque adorar es rendirse completamente y rendirse es obedecer. Pero vamos a seguir. Estamos en el minuto 17 y estamos apenas en el slide 8. Entonces, rapidito, pesa la importancia de la obediencia en la adoración. Pesa nos enseña que la adoración verdadera comienza con la obediencia. Dios no solo quería que Israel creyera en su liberación, me perdí acá, creyera en su adoración verdadera. Pesa nos enseña que la adoración verdadera comienza con la obediencia. Dios no solo quería que Israel creyera en su liberación, sino que obedeciera específicamente las instrucciones sobre el cordero, la sangre en los postes y la forma en que debían comerlo. Pero aquí, cuando vamos a las escrituras, usted lo puede leer. Éxodo 12, 21-28. Ahí está. No lo voy a leer completo porque, ¿verdad? Quisiera terminar esto hoy. Pero se habla que Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad el Pesach y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, ¿verdad? Porque Adonai pasará hiriendo a los sehicios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Adonai a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces vemos aquí que dentro del pueblo de Israel habían personas que solo por cumplir hacían las ofrendas correspondientes. Entonces, por eso Samuel dijo lo siguiente. Y Samuel dijo, se complace a Adonai tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Adonai. Ciertamente el obedecer es mejor que las ofrendas o sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cuando vamos a las escrituras, podemos notar aquí que la adoración no es solamente música o rituales, sino rendir nuestra voluntad a Dios como lo hizo Yeshua. ¿Por qué?
Porque dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En panes y levadura, la necesidad de una adoración sin corrupción ni mezcla. Vemos que esta fiesta nos enseña que la adoración verdadera debe estar libre de levadura, que en la Biblia representa el pecado, representa la corrupción y la falsa enseñanza. Éxodo 13, 6 al 7. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Adonai. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y aquí está el pasaje, 1 Corintios 5, 6 al 8. Ok. Aquí les dejo alguna lectura, quiero pasar. Ok. En panes sin levadura es importante que nosotros podamos entender y comprender que además de sacar literalmente lo que es deudado, tenemos que sacar de nuestro corazón, escucha bien, lo que no le agrada al Padre Celestial. Pero miren esto. Primicia, dar lo mejor a Dios en gratitud. Las primicias nos enseñan que la verdadera adoración implica dar a Dios lo mejor de nosotros como una expresión de qué, como una expresión de gratitud. Ahí usted lee Levítico 23, 9 al 14, donde establece que las primicias de la cosecha debían ser presentadas a Dios antes de consumir un nuevo fruto. Ahí está la lectura, Levítico 23, 9 al 14. Pero mira lo que dice Proverbios 3, 9 al 10. Dice, honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos a estar aplicando el 19. Vamos a estar dando ya un poco más a fondo sobre este tema de las primicias. Vamos a pasar esto, ¿verdad? Vamos a pasar esto porque vamos a estar tocando Shavuot más adelante. Ahora entramos a Pesaj. Ahora entramos a esta festividad de Pesaj. Amén. Bueno, aquí podemos ver aquí en Pesaj que Pesaj es un cordero que se ofrenda a las 2 tardes que conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Es un tiempo de recordar la redención, la fe y la obediencia a Dios. La cena del Seder y la Masá nos conectan con la historia y el propósito de la libertad que Él nos da. Pero mira lo que dice aquí, la señal en la puerta marcaba el comienzo de la libertad. Ok. Obviamente no se puede hacer eso literal de marcar en el dintel. Tú puedes hacer un simbolismo, tú puedes coger una pintura y tirarlo en la puerta así, ¿verdad? Como haciendo un simbolismo. ¿Por qué? Porque simboliza que ya comenzó nuestra libertad. Nuestra libertad en el Mesías comenzó desde que nosotros aceptamos a Yeshua como nuestro amo. Pero vamos a seguir. Dice acá, el significado de Pesaj, origen y propósito de la festividad. Pesaj tiene su origen en el libro de Éxodo, cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto después de 430 años de esclavitud. En aquella noche, Dios ordenó a los israelitas ofrendar un cordero sin defecto y marcar los dinteles de sus puertas con su sangre. Aquellos que obedecieron fueron protegidos cuando la última plaga, la muerte de los primogénitos, cayó sobre Egipto.
Entonces, aquí vemos que Pesach marca 3 puntos. Liberación. Dios rompe las cadenas de esclavitud de su pueblo. Identidad. Israel es apartado como nación santa. Y compromiso, un llamado a servir y obedecer a Dios. O sea, quiere decir que Yeshua puede romper esas cadenas. Yeshua puede romper lo que realmente te ata. O sea, para que me puedas entender, lo que te perjudica o lo que te atormenta, Él la puede romper. Pero aquí hay unos textos sobre la liberación. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud. Los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Éxodo 14, 13, 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación. Salvación es Yeshua, que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Deuteronomio 7:8, sino porque el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado a Adonai con mano fuerte y os ha rescatado de casa de servidumbre de mano del faraón rey de Egipto. O sea que Dios rompe las cadenas de esclavitud de su pueblo. Pero hay una identidad, dice, ahora pues si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, en hebreo segula, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Esto realmente está poderoso. ¿Ok? Deben... Ok. Entonces, podemos ver aquí que dice, porque eres pueblo santo para el Señor, tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo único, de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Isaías 43:1, ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. O sea que hay una identidad, porque Israel es apartado como una nación realmente santa. Hay un compromiso, Deuteronomio 10, 2 al 13. Ahora pues, Israel, que pide de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Josué 24:15, y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y 1 Samuel 12:24, solamente temed al Señor y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. O sea, que quiere decir que tiene que haber un compromiso. Tiene que haber algo, ¿verdad? Que nosotros podamos sujetarnos al Padre Celestial. O sea, esto está poderoso. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Esto lo saco a través de las escrituras.org. Pascua significa Pesach, una observancia sagrada en la Biblia.
que conmemora la esclavitud de Egipto, significa pasar por alto. Ahí está, les dejo la lectura, Éxodo 12 al 17, ¿verdad? Para que usted lo tenga ahí. Ahí está. Ok, el término pesa denota la ofrenda de la Pascua y más en general la fiesta centrada en esa ofrenda que se comía por la noche, la comida de la Pascua, según Éxodo 34:25. La palabra pesa se ha relacionado con un verbo hebreo que significa proteger. Éxodo 34:25 dice, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi ofrenda o de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana el sacrificio de la fiesta de Pesa. Aquí la palabra proteger en Isaías 31:5 se usa el verbo pasak con el sentido de proteger o preservar. Dice, como las aves que vuelan, así amparará Adonai de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, pasando y rescatando. Saltar o cojear. En 2 Samuel 4:4, el verbo pasar describe la condición de Mefiboset, que quedó cojo tras una caída, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. O sea que en Primera de Reyes, el verbo también se usa cuando Elías confronta a los profetas de Baal, preguntando si el pueblo seguirá cojeando entre dos pensamientos. ¿Vieron cómo se conecta? O sea, ¿hasta cuándo claudicaréis, pasín, entre dos pensamientos? Entre dos pensamientos. Entonces, la palabra pesa encapsula estos tres conceptos: protección y redención, donde Dios pasa y libra a su pueblo. Un cambio en el caminar, Egipto quedó cojo, Israel fue transformado y hubo una decisión radical donde no se puede saltar entre dos opciones, hay que elegir a Dios. Aquí en Números 9, 1 al 5, ahí vemos que se registra que los israelitas observaron la Pascua un año después de salir de Egipto. Esto sería ya en ese segundo esa segunda oportunidad de celebrar Pesach, y vemos que debido a que algunas personas eran impuras en la Pascua y no podían participar, Adonai permitió una observancia de recuperación el 14 del segundo mes. Ahora voy a prácticamente resumir esto cerca de algo sumamente clave aquí. Vamos aquí al PowerPoint. Las instrucciones inmediatamente relevantes para la supervivencia de Israel de la 10ª plaga incluyeron seleccionar un cordero, un macho sin mancha para el sacrificio, generalmente uno por familia el día 10 del mes, sacrificar el cordero al atardecer del día 14 del mes, poner la sangre del cordero en los postes de las puertas y el dintel de la casa, asar el cordero al fuego, no comerlo crudo ni hervirlo, y comer el cordero asado con pan sin levadura, con hierbas amargas, y comiendo la comida apresuradamente, listos para salir de casa en cualquier momento. Así que vemos que Éxodo 12 termina con algunas estipulaciones más explícitas relacionadas con la observancia de la Pascua, donde vemos que los forasteros, incluidos los extranjeros, los residentes temporales o los trabajadores contratados no israelitas, no pueden comer la comida del Pesaj. Los esclavos o los extranjeros que vivían entre los israelitas tenían que circuncidarse antes de poder participar en el Pesaj. La comida de la Pascua tenía que comerse en una casa y no se podía sacar de esa casa. No se debía romper ningún hueso del cordero pascual. Y yo quiero hacer una aclaración, lo he explicado en varias veces. Así usted puede participar sin estar circuncidado porque realmente no hay templo. O sea, cuando haya templo, pues entonces toda persona que no esté circuncidada, pues no puede participar del Pesaj. Pero entonces, vemos aquí
nos quedan aproximadamente unas 13 slides para culminar. Yeshua como el Cordero Pascual. El Evangelio de Juan vincula explícitamente la crucifixión de Yeshua con el simbolismo de la Pascua, presentando el hecho de que las piernas de Yeshua no se rompieron como un cumplimiento de Éxodo. Y por ahí se habla mayormente sobre la muerte de Yeshua, ¿verdad? Que hubo una liberación y que la liberación se pone en relación con el pecado y su consecuencia. Entonces, ahora entramos a lo que es panes sin levadura, ¿ok? Pero antes de entrar, hay que resaltar que Yeshua destruye el pecado y libera a su cautivo. La fiesta de los panes sin levadura nos recuerda que la verdadera libertad requiere fe, requiere obediencia y un corazón limpio delante de Dios. Pero mira lo que dice esta lectura. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai durante vuestras generaciones. Por estatuto perfecto lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿Ok? Entonces, hay un cumplimiento mesiánico donde la cuchara de madera representa el madero en el que murió Yeshua. Entonces, la levadura fue puesta sobre la cuchara del madero como parte de la ceremonia. Asimismo, nuestro pecado cayó sobre Yeshua cuando él murió en el madero y la levadura fue envuelto en lino y luego fue echado fuera de la casa, su cuerpo, y enviado al Seol, un lugar ardiente. Entonces, aquí vemos que hay dos acontecimientos importantes que sucedieron en esta fecha: el éxodo de Egipto y en Deuteronomio 16:3 se refiere al pan como el pan de la aflicción, y la sepultura de Yeshua, que es el pan de vida luego de su crucifixión. De hecho, el nombre del lugar donde Yeshua nació, Belén, viene de dos palabras hebreas, Beit y Lehem. Beit significa casa y Lehem significa pan, por lo que Belén significa casa de pan. O sea que hay esa conexión entre panes sin levadura y sabemos que Yeshua es el pan de Dios. Entonces, cuando Yeshua fue crucificado, fue colocado en medio de dos ladrones que también, siendo crucificados, luego fue, cuando Yeshua fue crucificado, fue colocado en medio de dos ladrones que también estaban siendo crucificados. Luego fue separado de los dos ladrones, fue envuelto en lino y escondido en la tierra. Y el pan representa la consagración. Y aquí les dejo la lectura. Formaba parte del voto sagrado de separación de los nazarenos. Era el alimento de los sacerdotes en la comida y la ofrenda de paz. Señalaba la separación divina de Israel de la vida de esclavitud en Egipto, y toda la levadura debe ser sacada del hogar. Cuando se pone levadura en la masa, sin levadura se leuda y crece. Entonces, es interesante que cuando nosotros permitimos que el orgullo, cuando permitimos que el pecado entre en nuestras vidas, crecerá nuestro orgullo
y crecerá la arrogancia. Entonces, en la Biblia Dios hace referencia a la levadura de diferentes grupos de personas, donde se representa la levadura de Herodes y la levadura de los fariseos. La levadura de los saduceos no creían en lo sobrenatural, ellos negaban la existencia del Espíritu de Dios, los mensajeros, los malak y la resurrección. La levadura de Corinto era la sensualidad, especialmente era la fornicación. Entonces, para terminar, ¿qué representa el Pesaj y panes sin levadura bajo un enfoque evangelístico? Bueno, representa que el Cordero fue inmolado. Dice, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, evangelísticamente representa el sacrificio de Yeshua como el Cordero sin mancha que murió para que la muerte no nos alcance. La salvación por medio de la sangre, así como Israel fue librado por la sangre en los dinteles, el pecador es salvo cuando aplica la sangre del Mesías en su vida. Entonces, solo la sangre de Cordero te puede librar de la muerte eterna. Y te pregunto, ¿estás bajo su cobertura? Panes sin levadura, santificación y purificación del pecado, echad fuera la levadura vieja para que seáis nueva masa. Entonces, esa limpieza del pecado, después de recibir la salvación, la levadura representa la corrupción, el orgullo y el pecado oculto. Y al salir de Egipto, que Egipto representa al mundo, Israel debía caminar en pureza y sin contaminarse. El evangelizado no solo es salvo, debe ser purificado. Entonces, el que es salvo es llamado a vivir en pureza. El evangelio no solo te saca de Egipto, te purifica te purifica el corazón. En resumen, el enfoque evangelístico revela que Pesaj es el inicio de la redención. Panes sin levadura es el proceso de transformación. Y no basta con salir de Egipto, hay que sacar el Egipto de dentro. Y el evangelio no solo salva, también purifica. Así que, familia, muchas bendiciones. Luego de 43 minutos, que puedan tener una feliz fiesta. Hag Samea. Muchas bendiciones. A todos los hermanos, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Restaurando el Diseño Profético. Shalom.